Bien, sin más preámbulo, voy a empezar entonces en esta clase indicándoles cuál es la resolución de el punto de equilibrio o la relación entre ingresos y costos en una planilla. Sabemos nosotros de que necesitamos alguna información básica y esta información básica nos están dando de la siguiente manera. Nos están diciendo y sabemos que la información que necesitamos para desarrollar un presupuesto de ingresos y costos es saber los ingresos y conocer los costos. ¿Cuál es la diferencia entre ingresos y costos? Ingresos menos costos nos dan las utilidades, ¿no es cierto? Entonces, nos están diciendo, no nos están dando directamente la información de ingresos, pero nos están diciendo que la producción al 100% de la capacidad instalada de la planta, la producción anual es de 100 unidades. Y nos están diciendo que el precio de venta, producción, precio es de 10 bolivianos, vamos a poner ya, bolivianos la unidad. Entonces nosotros podemos determinar muy rápido cuántos son las ventas, cuántos son los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Número de unidades producidas por el monto. Esos serán 1000 bolivianos. ¿Ya? 1000 bolivianos. Los costos, ¿qué costos conocemos? Conocemos solo dos tipos de costos, costos fijos y costos variables. Entonces, costos fijos serán, y nos extiendo, de 200 bolivianos. Costos variables serán de 100 bolivianos. Y ¿qué información más requerimos? No requerimos más información. Si quieren utilidades, costos totales, ¿cuántos serán? 200 más 100, 300 bolivianos. Utilidades, ingresos menos costos. Las utilidades entonces serán 700 bolivianos. Ese es el cálculo que sabemos hacer nosotros. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Es el lugar donde se intersectan los ingresos con los costos. Para construir un gráfico necesito establecer por lo menos 2 puntos, porque sé que esta es una función lineal, ¿no es cierto? Entonces necesito establecer por lo menos 2 puntos. Ingresos, costo total, costo variable o costo fijo, primero pondremos costo. Entonces voy viendo. Cuando trabajo al 100%, mis ingresos son, lo único que tengo que hacer es leer, 1000 al 100%. Mis costos al 100%, lo único que tengo que hacer es copiar de costo total, 300. Costo fijo, costo variable, 100. Ya tengo estos puntos. ¿Qué sucede cuando produzco al 50%? Produzco 50 unidades también, ¿no es cierto? Porque 100 unidades es el 100%. Cuando produzco 50 unidades, ¿cuánto es mi ingreso? Es 50 por 10. El costo fijo no varía.
Entonces, el costo fijo va a ser siempre 200, no importa cuántas unidades esté produciendo, no de cantidad. En cambio, mi costo variable sí varía. Si yo produzco la mitad de unidades, mi costo también será la mitad. Costo total, costo fijo más costo variable. ¿No es cierto? Lo único que voy a hacer es gráfico que ya he enviado en la anterior clase, es ver aquello. Entonces, mi punto de equilibrio será ese, 22.22 en USD y 222 en bolivianos. Pero, ¿cómo puedo sacar y determinar mi punto de equilibrio de manera inequívoca? Si punto de equilibrio de la cantidad es el costo fijo sobre el precio de venta unitario menos el costo variable. Con esa sola ecuación, yo puedo determinar el costo fijo total había sido de 200 bolivianos, el precio de venta unitario de 10 menos el costo variable unitario 1. Eso es 200 entre 9. 2 entre 9 es 22.22, ¿no? Con aquello yo puedo definir cuánto es mi precio. La cantidad de equilibrio es 22.22 unidades. Sé que el precio unitario es 10, 22.22. 10 me da 222.2. Punto de equilibrio del precio es igual a 200 entre punto 9 es 222.2. Exactamente el resultado que hace un momento, ¿no? Divido 222, el precio de equilibrio 222.2 entre los 1000, 2.22%. En el gráfico saqué un dato aproximado. Estoy viendo que al 22.22% genera utilidades. Para que analicemos si un proyecto es rentable, primero tenemos que insertar en este cuadro las inversiones. Estamos considerando las inversiones aquí. Y las inversiones son costos en un proyecto que hay que considerarlo primero. Los costos todavía tendremos que considerar el valor del dinero en el tiempo. He dicho, no es lo mismo tener de aquí a 10 años $1,000 que tener los $1,000 en el bolsillo en este momento. No es lo mismo. 3,000. Ya tengo mi información básica para elaborar el flujo de fondos del proyecto. Voy a borrar esta información. Por favor, si ustedes están haciendo el seguimiento, copien en un papel. Ingresos 1,000, costos fijos 200, costos variables 100, costos totales 300, inversión 3,000, inversión fija 2,950, capital de trabajo, ¿ya? El capital de trabajo será 50. El cuadro del flujo de fondos proyectado nos permite tener toda la información para establecer los indicadores de rentabilidad. Y el flujo de fondos del proyecto fundamentalmente tiene las siguientes variables. Ingresos, luego tenemos costo total, costo fijo, costo variable. Ingresos menos costos nos da las
utilidad bruta. Si a esta utilidad bruta le quito los impuestos, voy a tener la utilidad neta, ¿no es cierto? Hasta aquí ya sabemos y hemos hecho, no, hasta aquí. Estamos incorporando impuestos. Pueden definir ustedes, pero yo establezco que el impuesto que voy a pagar es el 25% de mis utilidades. ¿Ya? ¿Qué otros elementos hemos dicho que entran? Las inversiones. La inversión. Y la inversión está dada por inversión fija, por la inversión de capital de trabajo. ¿Ya? Nos dicen que la inversión es 3,000. Bueno, voy a reemplazar datos. Hacemos una proyección. Estos son las variables o las cifras para un año. Y estas inversiones son las inversiones iniciales que se hacen antes del inicio del proyecto. Entonces, antes del inicio del proyecto es el año 0, el año 1, el año 2, el año 3 y el año 10. Entonces, el año 0, ¿cuántos son mis ingresos? No tengo ingresos el año 0. Mis costos, tampoco tengo costos. Lo que tengo son inversiones. El año 0, mis inversiones son 3,000. ¿No es cierto? Mis inversiones son 3,000 según la información que tengo. El año 1, siempre vamos a iniciar un cálculo que se produce al 100% de la capacidad instalada. Es dicho, el primer año vamos a trabajar solo al 50% de la capacidad instalada. Nosotros ya sabemos que al 50% van a variar los ingresos, van a variar los costos totales. ¿Por qué? Porque varían los costos variables y no los costos fijos. Por lo tanto, va a variar absolutamente toda la información de utilidad bruta, impuestos y utilidad neta. Entonces, tienen que tener cuidado si alguien les dice que primer año trabajamos al 50, segundo al 60, tercero al 70 y recién el quinto año trabajas al 100. Alguien se les puede. Pero nosotros, para efectos de facilitar el problema, estamos diciendo que todos los años trabajamos al 100%. Y vamos viendo, mis ingresos el primer año serán, ya sabemos, 1,000 son los ingresos. El costo total, 300. El costo fijo, 200. El costo variable, 100. La utilidad, ya vimos, 700. La utilidad bruta es costos, ingresos menos costos. Los impuestos, 25 por de 700, 175. La utilidad neta, 525, ¿no? Para este segundo año, exactamente lo mismo. 1,000, 300, 200, 100, 700, 175, 525. Para este tercero será igual. Y para el décimo lo mismo, porque no estoy diciendo que hay otros ingresos el décimo año. Generalmente los ingresos que implican el valor de rescate, pero nosotros para este ejercicio no estamos en el valor de rescate.
Por lo tanto, se mantienen estos datos. ¿Ya? El resultado de todo aquello es el flujo de fondos neto. ¿Aquí cuánto será mi flujo de fondos neto? Menos 3,000. La inversión es un costo. Aquí 525. ¿Ya? Y tendré que establecer mi flujo de fondos actualizado. ¿Qué es el flujo de fondos actualizado? Entonces nosotros vamos a considerar el valor del dinero tiempo con esta forma. Para el año 1 será el flujo de fondos neto dividido entre 1 más la tasa de interés o la tasa de mercado que nos da el gobierno elevado a la 1. Entonces, esto es 525 entre 1 más 0,1, la tasa de mercado. Me estaba olvidando, la tasa de mercado, la tasa de descuento para este ejercicio es del 10%, ¿ya? Por eso estoy sumando 1 más 1, 0,1 elevado a la 1. 1.1 elevado a la 1 es 1.1. 525 entre 1.1 había sido 277. Vean cómo, creyendo que yo el próximo año iba a tener 505, solo tengo 477 unidades monetarias. Esto entre 1 más 0,1 elevado al cuadrado es 1.21. 525 entre 1.21, 434. Esto es 1 más 0,1 elevado al cubo, nos da 1.311. 521 elevado, o más bien dividido entre 1.31, 394. Aquí vamos a seguir, hay cifras. Para el DES, 1 más 0,1 a la 10, y es 202. Mi 525 de aquí a 10 años solo es 202 en este momento. Entonces, ¿qué es el BAN? Ya tengo los valores actualizados de cada 2 años. El BAN es la sumatoria simple de estos valores actualizados. O si prefieren, la sumatoria de 1 al año 10 menos el año 1. Pero si ya tengo el año 1, ¿para qué voy a hacer eso? Sumatoria de el año 0 al año 10. Aquí está la fórmula. ¿Ya? Esta es la fórmula del BAN. Sumatoria del año 1, 2, 3 hasta el 10 menos la inversión inicial. Valor actual neto es la sumatoria de todo aquello. Y el actual neto me da 226 unidades. 226. ¿Ah? Pero ¿cuándo se elige un proyecto? Cuando el BAN es igual que 0. 226 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, elegimos el proyecto.
o el proyecto es rentable, ¿ya? Es rentable. ¿Cómo obtenemos la tasa interna de retorno? Igualando el van a cero. Cuando el van es cero, ¿cuál es la tasa interna de retorno? Cuando el van es cero, la tasa interna de retorno será 10. La misma tasa de mercado será la tasa interna de retorno. Cuando el van es cero. Aquí es mayor que cero. ¿Qué puedo decir? ¿El TIR va a ser mayor que 10 o va a ser menor que 10? Va a ser mayor que 10. Pero ya sé que mi proyecto es rentable. No es posible que mi banco me diga que es rentable y la TIR me diga que no es rentable. Eso sí no es. ¿Y qué es mi razón beneficio-costo? La razón beneficio-costo, que es otro indicador, saco, si quieren, el flujo de fondos actualizado de los ingresos y de los costos y divido los ingresos actualizados entre los costos actualizados. Y para ver si es rentable me tiene que dar un número mayor que 1. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos serán mayores que costos actualizados. Y los costos actualizados, además considero los 3,000 de la inversión inicial. La inversión es un costo, por lo tanto voy a incorporar entre los costos la inversión inicial. Entonces, 1.04, ¿qué me dice? De que por cada peso que gastó, tengo 1.04 de red. Aquí el proyecto es rentable, nos dice que es rentable en los 3 indicadores. Nosotros podemos tener un indicador y a saber si es rentable, pero sacamos los otros 3 para ver si no hay errores. A ver, ¿cuándo se comete errores? Aquí, si simplemente yo en la razón beneficio-costo voy a considerar ingresos y estos costos y no considerar la inversión inicial, voy a tener error. Si voy a considerar ingresos menos costos y no voy a considerar los impuestos son costos, entonces tendré que restar impuestos. En algunos casos, algunas inversiones, tendré que ver si hay inversiones en los próximos años, tendré que restar porque esas inversiones también son costos. Y también tendré que con los ingresos. Hemos visto que los ingresos muchas veces también están puestas al final de nuestro flujo de fondos proyectado, como son las devoluciones de las depreciaciones y la amortización del capital de trabajo. Entonces hay que considerar todo aquello para construir el flujo de fondos proyectado. En este flujo de fondos proyectado del proyecto puede haber una variante. El flujo de fondos proyectado del inversor considera otro costo más, que son los financieros del dinero que se ha prestado. Y vean que evaluar un proyecto es la cosa más sencilla que hay. En cambio, haciendo un ejercicio práctico ya tenemos absolutamente clara la película. Y la teoría, toda la teoría que sabemos, cuando el van es mayor o igual que 1, elegimos el proyecto. O la TIR es 11.73, es mayor que 10, entonces ¿ya? Espero que con esto ustedes sepan formular un proyecto y evaluar un proyecto de manera adecuada. Esta última parte es la parte determinante para un estudiante de ciencias económicas. Cuando hay proyectos grandes,
nadie nos va a decir, ustedes hagan esto. En el mejor de los casos les dirán, hagan el estudio de mercado, ustedes expertos en mercado. Pero sobre todo nos van a encargar esto. Cuando estamos viendo un proyecto, lo primero que hacemos es ver si hay viabilidad social. ¿Cuál es la viabilidad social? El estudio de mercado de un proyecto. Ver si la población requiere de ese producto. Ver si hay una demanda insatisfecha. Una vez que hace la evaluación social, vamos a pasar a la evaluación técnica. Ya no es cosa nuestra la evaluación técnica. Y nos van a decir, ahora les toca a ustedes evaluar. Y nos van a hacer evaluar. Y ahí tenemos que saber hacer la evaluación. Primero el estudio económico y la evaluación del proyecto. Y la evaluación del proyecto básicamente se realiza construyendo el flujo de fondos proyectado. Con esta información nosotros podemos evaluar cualquier proyecto. Y también podemos hacer una simulación de qué sucede con la hoja Excel que les he dado. A ver, ¿qué sucede si subo mis ingresos en vez de que sean 10, que sean 11? Vayan si es rentable o no. ¿Qué sucede si bajo mis ingresos a 9? ¿Qué sucede si mis costos variables van a ir subiendo? ¿O qué sucede si mis costos fijos se van a incrementar? ¿O qué si va a haber una inflación? Entonces ese es el análisis de sensibilidad que únicamente lo podemos ver en una simulación de la rentabilidad de nuestro proyecto. Entonces las tres viabilidades fundamentales son esas que les he dicho, a la que debe incorporarse la viabilidad ambiental y a la que debe incorporarse la viabilidad de sostenibilidad, para ver cómo estos proyectos todavía van a ser sostenibles en el tiempo.